Decíamos, señores, que tenemos para este momentito una propuesta muy interesante. Vamos a tener una charla muy instructiva, si se quiere, con el micro de Prevención Pasteur. Lo presentamos. La palabra nefrología, que es la especialidad que cuida los riñones, la mayoría de la gente no sabe ni qué es. Claro, claro. Entonces, empezando porque saber cuál es la función de los riñones. Tienen muchas funciones. La que más se conoce es la de producir orina, pero en realidad es casi una de las funciones no tan importantes. La fundamental función que tienen es la de limpiar la sangre. Son como los filtros más importantes que tiene nuestro organismo. Como el filtro del auto, digamos. Exactamente. Una cosa así. De hecho, cuando uno no tiene función renal y necesita reemplazarlo con la diálisis, por ejemplo, los filtros que se utilizan son los que limpian la sangre y cumplen la función del riñón. Entonces, una de las funciones más importantes es la de limpiar la sangre, la de filtrar nuestra sangre y seleccionar lo que sirve, vuelve al organismo y lo que no, se elimina como orina. Pero además tienen otras funciones, como por ejemplo producir hormonas como la eritropoyetina, que tiene la función de evitar que nos pongamos anémicos. Muchas veces uno de los síntomas más comunes que tienen los pacientes que tienen problemas renales es la anemia, y no se conoce esto. Entonces el paciente está cansado, no se siente bien, ni se imagina que puede ser algo de los riñones, porque los riñones, lamentablemente y por suerte, cuando tienen una enfermedad, una insuficiencia renal crónica, no duelen. Entonces la gente lo primero que te dice, pero a mí no me duelen los riñones. Claro. Cuando duelen es cuando uno tiene cálculos o en algunos casos en las infecciones urinarias. Si no, los riñones pueden estar muy enfermos y no producir dolor. Entonces es importante que estemos alertas con esas cosas. Cansancio, asco a las carnes, falta de apetito, descenso de peso. Todas esas cosas que son recontras inespecíficas pueden tener que ver algo con nuestros riñones. Y que pueden tener muchas, digamos, problemáticas, pueden estar mostrándote otra problemática. Por eso es muy importante que cuando uno no se siente bien, es ir al médico, no automedicarse. Porque uno no se siente bien, se toma un analgésico y empezamos con un problema más grande todavía. Claro. Los analgésicos comunes son muy dañinos para el riñón y para el estómago, pero para el riñón son dañinos. Si alguien tiene una enfermedad renal crónica que no sabe que la tiene y empieza a tomar analgésicos, vamos a empeorar el cuadro. Entonces es importante que estemos atentos, ni siquiera es que tiene que ir a un nefrólogo, con su clínico de cabecera se le dice, bueno, plantearle la situación, se hace un análisis básico y eso nos puede orientar a decir, bueno, ¿son los riñones o no? Los riñones están perfectos. Vamos por otro lado. Claro, entre otras de las funciones, tienen una función fundamental en el control de la presión arterial. Por eso otro de los síntomas es la hipertensión, que puede generar... ¿Sabés que me río? Porque el otro día estuvo el doctor Carabajal, si no me equivoco, puede ser, de que hablaba de hipertensión, y algunos de los síntomas son similares. O sea, alguna de este cansancio, a veces un desvanecimiento, y bueno, tenía que ver con un tema de presión, pero la recomendación era lo que vos acabas de decir. Ante algo que no está funcionando bien, vayan a hacerse ver, porque por ahí no metamos estas cositas debajo de la alfombra. Exacto, pero porque además se hace cada vez una bola de nieve más grande que no la podemos parar. Lamentablemente nosotros muchas veces vemos en el consultorio gente que se viene sintiendo mal meses y no consulta, y en un momento decide ir a consultar y ya la enfermedad avanzó mucho. Porque yo digo, mi marido ya sabes que es médico también, el doctor Mazo me carga, porque yo digo que los riñones son muy capos, porque son tan eficientes que compensan su falta de función tratando de que su falta de función no se note. Entonces, hasta que llega un punto en que ya cuando tiene una función menor del 20, 15%, ya obviamente ya no se puede compensar eso. Y entonces aparecen los síntomas más fuertes. Entonces, por eso muchas veces uno ni se imagina que tiene un problema renal, porque el riñón compensó ese déficit que tiene hasta que, bueno, es tan avanzada la enfermedad que ya no lo puede compensar más. En cambio, el corazón, lo que ve tu marido, es más dramático. Tal cual. Y además, porque el corazón te funciona todo el tiempo. Claro. Vos no te das ni cuenta. Ahora, vos tenés un pequeño latido distinto y entonces decís, ay, ¿qué pasa? Cuando vos tomás conciencia de que el corazón tiene algún problema, vos decís, uy, ¿qué pasó? Y generalmente uno obviamente tiene mucho más miedo y conoce mucho más del corazón que de los riñones. Y entonces eso te lleva a una consulta.
Y la falta de función del riñón, como el organismo trabaja todo en conjunto, son un gran equipo súper eficiente, los riñones también pueden estar produciendo problemas a nivel cardíaco cuando no funcionan bien, o al revés, el corazón que no funciona bien también puede producir problemas en los riñones. Doc, y en esto, porque vos mencionabas recién, porque hay cosas para cuidarlo, pero también hay cosas que hacemos que lo agredimos mucho. Por ejemplo, tomar medicamentos innecesariamente o sin saber las consecuencias con el tema analgésico. Sí, los analgésicos son uno de los daños, uno de los remedios que pueden producir más daño y que tenemos que tratar de tomar conciencia que eso se puede evitar. No es que no hay que tomar analgésicos, el dolor te sube la presión y también te genera un problema, pero la idea es que sea indicado o controlado. Por ahí hay algún tipo de analgésicos, la gente va directamente, por ejemplo, a lo que se conocen como AINES, y podés empezar con un paracetamol, que es la droga, hay distintas marcas, para un dolor y ver si eso escala, bueno, recién ir a otro analgésico y en conjunto con el médico decidirlo a eso. Claro. No ir directo, hay gente que se toma todos los días un analgésico por si les duele algo. Y eso es terrible. Claro. Otra de las cosas fundamentales, las cosas para cuidar el riñón son bastante básicas, pero cuando mis pacientes van a consultorio, yo les digo, no les voy a dar grandes remedios, pero los cambios que hay que hacer son los más difíciles porque son cambios de hábitos. Eso que vos estás haciendo de tomar mate es fantástico, porque uno de los puntos más importantes es la ingesta de líquidos. Tengo montones de pacientes mayores de edad que van a mi consultorio y lo primero que les pregunto, ¿usted toma agua? Sí, bueno, sonamos esa pregunta, claro, esa hay duda respuesta sí, respuesta. Claro. Es importante entender que hay que tomar 2 litros de líquido por día por lo menos. Si hace más calor, más, si uno hace alguna actividad física, un poco más. 2 litros como mínimo. Y esos son entre 8 y 10 vasos de líquido. Vos fíjate que yo no estoy diciendo agua, digo líquido. Bueno, ese porque en algún momento era no sé si yo lo había interpretado así, era solo agua, el mate no cuenta. No. Yo digo, pero si voy y tomo agua, más el mate, estoy en el baño todo el día. Bueno, cuando a mí me dicen que están todo el día en el baño, yo soy feliz de la vida, porque eso quiere decir que esos riñones están filtrando, por lo menos filtran. No, es líquido, o sea, el agua siempre es mejor porque, digamos, tiene menos componentes, pero es muy difícil lograr tener 2 litros de agua por día, tomar 2 litros de agua por día. Entonces, son entre 8 y 10 vasos de líquidos, menos gaseosas y menos alcohol. Obviamente eso no cuenta. No cuenta, qué pena. Pero... Sí, tal cual. Bueno, pero medio vaso Valentina, toma nota, ¿no? Agua. Medio vaso de vino, ya sabemos que está permitido. Sí. Té, mate, sopa, jugo, soda, agua, todo eso cuenta. Porque... Y el mate por ahí, la cuestión es que vos decís, si tomás un mate compartido, que eso ya no se hace más, vos tenés que decir, bueno, yo me tomo un termo de agua, perfecto, estamos en una zona excelente. Más lo que vos tomás en cada comida, si vos te hidratás de esa forma, estás con el nivel que necesitas. Cumplís las necesidades. Cumplís las necesidades mínimas. Si hace más calor, perdemos más líquido. Si hace alguna actividad física. Exactamente, decían los deportistas y demás. Claro, hay que hidratarse mejor. Otro punto clave es un buen control de la presión. Sí. Que eso tiene que ver más con una cuestión de la medicación y del control de la presión. Un buen control de las enfermedades que pueden empeorar la función del riñón, como por ejemplo la diabetes. Una diabetes bien controlada evita la evolución a una enfermedad renal. La presión, el control de presión, la hipertensión, impacta, el doctor Ábalos hablaba de arritmia, gracias, Vale. ¿Impacta en el riñón también? Sí, directamente. La presión arterial elevada, la hipertensión, afecta los vasos sanguíneos tienen como si fuera una telita por dentro de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio, y esa presión constante elevada produce un daño en el endotelio y eso hace que se genere hipertensión y un montón de hormonas que se producen ahí se alteran. Y además hacen que se hagan más rígidos esas arterias. Claro. Entonces todo eso, y eso también afecta a los vasos sanguíneos que están adentro del riñón y por ende es toda una cadena que se empeora. Entonces es muy importante tener un buen control de la presión, tomar buena cantidad de líquido, controlar enfermedades como por ejemplo la diabetes, tener buenos controles de las glucemias cuando el paciente es diabético, disminuir la ingesta de sal, hacer actividad física, porque un organismo que está compensado, también está compensado para que la sangre fluya, el corazón funcione, bombea mejor, llega mejor cantidad de sangre a los riñones y también hace que los riñones trabajen mejor. Puede ser, Doc, y ya que estamos involucrados ahí en lo deportivo,
leía en algunas ultramaratones donde se pone mucha exigencia al cuerpo, o no, pero bueno, que se deshidrataban y el impacto más fuerte y quizás hasta prolongado en el tiempo, difícil de subsanar, era en los riñones, ¿puede ser? Sí, totalmente. Es fundamental que hace, sobre todo, por ejemplo, en lugares como Catamarca, donde tenemos temperaturas altísimas. Si vas a hacer algún deporte, es importante que tengas una consulta médica antes de empezar a hacer un deporte, para poder ver cómo van a ser tus límites o cómo vas a ir mejorando tu intensidad en el ejercicio físico. Y la deshidratación que se produce durante el ejercicio, primero vos estás haciendo una actividad física donde exigís a tus músculos que trabajen extra. Pero encima, si no te hidratas adecuadamente, haces que todo el organismo trabaje como con sobrecarga. Y es más, hemos tenido algunos pacientes que por hacer estas maratones muy largas y no estar bien preparados, han tenido, por ahí la enfermedad se llama una rhabdomiólisis, que es por una destrucción muscular muy intensa, se producen sustancias que tapan los riñones y el paciente necesita diálisis incluso en algunos casos. O sea que es fundamental, si vamos a hacer una actividad física, tener primero una evaluación médica para saber que estamos en condiciones. Y para un evento extra, como puede ser una maratón o alguna carrera, hoy se hacen carreras todo el tiempo de bici, de correr y todo, saber cómo nos tenemos que prepararnos. O sea, y ahí es una excelente actividad, obviamente. Claro. Eso ahí es la mejor parte de la actividad física. Cuando no estamos preparados y en condiciones, podemos tener problemas. ¿Qué más se puede afectar? Estamos hablando, bueno, la hidratación como fundamental, no sedentarismo como para todo, digamos. Comida saludable. Comidas saludables. Eso es muy importante, evitar todo lo que sean grasas. Bueno, los hidratos de carbono cada vez se transforman más en los monstruos de la alimentación. No es que hay que suspenderlos, pero digamos hay que tratar de evitar todo lo que son harinas refinadas, las harinas blancas. Hoy cada vez se están cambiando más por harinas que como por ejemplo más de cereales, para poder cocinar. Tratar de comer comida sana, variada, una alimentación variada es importante. Y una cosa de la que no hablamos, el cigarrillo. Eso es un veneno fantásticamente producido, porque es dificilísimo dejar. Pero bueno, si nosotros sabemos que sobre esta telita que yo les contaba que tienen las arterias que se llaman endotelio, el cigarrillo hace un daño directo, ni hablar si sos hipertenso y diabético, o hipertenso o diabético más cigarrillo, es una bomba atómica para tus arterias. Entonces es muy importante tomar conciencia. Yo sé que es dificilísimo. Yo no sé prender un cigarrillo, pero lo vivo en mi familia y es dificilísimo. Pero bueno, hoy cada vez más sabemos el impacto del cigarrillo en la salud. Vos ves personas que fumaron toda su vida, que llegan a los 70 años, y ves una persona que fumó cuando era joven y dejó, o nunca fumó, la diferencia es abismal. Y se nota en la piel, en la cabeza, todo. Por eso es importante. Yo fumo y la verdad, veo la diferencia con la gente de mi edad que no lo hace y bueno, pero bueno, es un temita. Es un tema largo. Es difícil. Es muy difícil, bueno, porque es una adicción. Entonces realmente es un momento clave en la vida que uno dice, hasta acá llego con esto. Bueno, medicamentos innecesarios, sobre todo analgésicos. En referencia, siempre ir a la consulta médica en caso de algún problema. ¿Qué más le puede hacer? Alimentación saludable buena hidratación, buen control de los factores de riesgo, que son esto que te digo, hipertensión, diabetes, evitar el alcohol en exceso, el cigarrillo. ¿Qué análisis te puede decir, che, ojo con esto, que tus riñones están jodidos? Generalmente si vos vas a un médico clínico, y esto es muy importante porque mucha gente en el interior no tiene acceso a un especialista del riñón como el nefrólogo, pero el médico clínico está altamente capacitado para poder hacer un diagnóstico de esto. Los valores clásicos que nos hablan de la función del riñón son la urea, la creatinina, un ionograma y una orina completa. Yo muchas veces les digo a mis pacientes la primera vez que nos vemos vamos a arrancar por lo básico. Si vemos que hay algo que no está bien, profundizamos. La pérdida de proteínas en orina también puede ser una alarma para decir el riñón está perdiendo algo que el organismo necesita, y es porque ese filtro, que es como si fuera un colador, en vez de que se queden estas sustancias como las proteínas y vuelvan a la sangre, se está rompiendo ese filtro y están pasando a la orina. Muchas veces, y es un dato que está bueno saberlo, pero no es muy frecuente, cuando perdés muchas proteínas por orina, la gente ve que hay una orina con espuma. Es para una pérdida de proteínas avanzadas, pero bueno,
uno nunca sabe en qué lugar Claro. está. Eso te iba a preguntar ya que lo mencionaste. La orina, o sea, su olor, la espuma, mucha espuma, su transparencia, ¿no? Que uno lo puede ver, digamos. Te puede dar un indicador Sí, por de que algo está supuesto. pasando. Por supuesto, antes, cuando te estoy hablando a fines de 1800 y todo, los médicos, estamos en otra época, Sí, 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 pero con ver una muestra de orina podían ver el color. De hecho, eso, cuando vos llevas una muestra de orina al laboratorio, te informan todo eso. Sí, Las sí. características de la orina pueden ser un primer parámetro de que algo está pasando. También el color de la orina muchas veces tiene que ver con lo que comemos. Si vos comés remolacha, Sí. que es lo más común a veces que pasa, vas a orinar más rojo. Puede ser también la cantidad, cuando es muy amarilla la orina, muy concentrada, puede ser que te esté faltando líquido. Es como un parámetro más evaluar la orina, Claro. pero como es algo que se puede ver y sentir, muchas veces la primera alerta para los pacientes es decir, che, estoy orinando con un olor raro, muy fuerte, voy a hacer una consulta para ver qué me pasa, y es el primer pie que hace que vaya al médico. Lamentablemente, Mira vos. los seres humanos vamos a consultar Sobrehecho consumado. cuando nos asustamos, Sí. por dolor, por Sí, sí, un sí, latido en el corazón raro o por algo que vemos que sale de lo habitual y entonces decimos, bueno, no, acá algo raro está pasando, vamos a hacer una consulta. Pero la orina está bueno si uno tiene alguna sospecha de algo, empezar a observar y consultar. O sea, para referenciarnos en el momento y en el espacio que nos ocupa, se puede hacer prevención para cuidar nuestros riñones. Por supuesto. Y hay muchos programas, justamente este año la Sociedad de Nefrología a nivel mundial, el lema se festeja, no sé, se trata de hablar sobre el riñón la tercera semana de marzo para que todos los nefrólogos en el mundo se pongan en campaña para difundir. Y este año lo más importante fue prevenir la insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica vos tenés 5 grados. O sea, tenés un primer grado que es leve, que casi no tenés cambios en el laboratorio, pero, por ejemplo, si sos hipertenso ya tenés un cierto deterioro de la función renal, aunque todavía no se ve en tu laboratorio. El grado 5 es el que está en diálisis. En todo ese abanico tenemos muchísimas cosas para hacer con estas pequeñas cosas comunes, que son las más difíciles, porque en muchos casos hablamos de cambios de hábitos, Claro. que es mucho, yo siempre les digo a mis pacientes, muchas veces me dicen, doctora, no me va a dar ningún remedio, le acabo de indicar el mejor remedio, tome líquido. Pero tomar líquido para alguien que no está acostumbrado es mucho más complicado que tomarse una pastilla. Pastillita. Sí, sí, Pero sí, se sí, trata sí, de sí. eso, de un trabajo más a largo plazo y de entender la importancia de cambiar hábitos a cambios saludables para que podamos hacer una diferencia más adelante. Ya por último, en estas facetas que decías o en estas etapas de deterioro del riñón, ¿en alguna de esas se puede recuperar lo dañado y en algunas no ya? Sí, depende, ahí tenemos que hacer una evaluación, digamos, de qué generó la insuficiencia renal crónica. Si sos un paciente, por ejemplo, un paciente diabético con 30 años de enfermedad, que nunca tuviste buenos controles de las glucemias, Claro. que estás hipertenso, que además no te cuidas con las comidas, posiblemente el daño en tu riñón ya está instalado. Pero muchas veces yo les digo a mis pacientes, yo cuando vienen la primera vez yo no sé, en realidad, qué grado de daño está instalado en el riñón y cuánto podemos recuperar. Pero yo siempre les propongo, no sé si vamos a poder recuperar la función en algo que ya está instalado. Claro. Lo que sí podemos hacer es evitar que esto avance. Claro. Y eso ya es un gran paso. Claro. Si vos tenés en estos grados que yo te decía del 1 al 5, si vos estás en un grado 3 de insuficiencia renal crónica y podemos evitar que pases a un grado 4, claro. Hay mucha diferencia. Hay y si mucha. podemos evitar y podemos hacer que pases a un grado 2 porque te estás cuidando, controlando y tratándote mejor, cuidando tus enfermedades de base, es un gran avance. Muchas veces la idea es evitar que la enfermedad siga avanzando. Claro, y va relacionado directamente con esta enfermedad de base que ha convertido, cuando no es directo, cuando no es por una carencia de agua así extremo, de lo que sea, pero claro, si mejoras toda tu vida mejora porque mejora la enfermedad Claro, de base. ahí un poco sería lo que vos me planteás ahí. Insuficiencias renales crónicas quiere decir que tienen una larga evolución y una insuficiencia renal aguda, que es la que puede producirse, por ejemplo, con esto que yo te decía de la rhabdomiólisis por destrucción muscular, que el riñón va a dejar de funcionar en un momento, pero una vez sacado el problema, recupera función. Le queda una cicatriz. Por eso tenemos que tratar de evitar lo que pueda ser dañino
Es como cuando uno clava en una pared un Sí. clavo. Vos lo sacás al clavo, pero el agujerito quedó. Entonces tenemos que evitar que nuestro riñón y nuestro organismo tengan agujeritos. Y tenemos allí, uno plantea, bueno, mencionaste en algún momento las infecciones urinarias y demás, y ahí me hizo pensar, bueno, ¿hay edades para verse más afectados por una problemática de riñón? Sí, y hay edades en realidad con distintas patologías. Yo te hablé todo de factores de riesgo, pero hay enfermedades originarias del riñón, primarias, que son las glomerulopatías. Esas son más raras, hay que, digamos, generalmente las diagnostican los nefrólogos, las descubren un clínico que ve a alguien que tiene una enfermedad renal en un principio. Por ahí en los chicos se ven más enfermedades relacionadas con pacientitos, niños que tienen más predisposición, por ejemplo, a hacer cálculos, o con estrecheces de los uréteres que tienen que ver con malformaciones congénitas, que pueden desarrollar insuficiencia renal crónica, el síndrome urémico hemolítico, que por suerte ahora en la Argentina está como un poco más controlado porque la gente empezó a tener conciencia, era una de las causas de insuficiencia renal en chicos, que si después no se hacen controles pueden terminar en insuficiencia renal crónica en los adultos. En los adultos más relacionado con enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Las infecciones urinarias se dan más generalmente en mujeres, en edades medias, entre 20, 30, 40 años, porque es el momento en que no tienen ni tiempo ni de ir al baño. Entonces, otra cosa es tomar líquido, no retener orina. Yo siempre digo, es preferible ir al baño en cualquier lado antes que retener orina. Nosotros, bueno, ya con esto cierro, es una anécdota, te agradezco, Doc. Cuando solíamos viajar en moto y teníamos, no sé por qué, cómo nos llegó la información, siempre limpio, o sea, siempre orinar porque un accidente con el riñón o con la vejiga llena puede generar, es así una No, bueno, en realidad no, lo que puede pasar en un accidente y todo es que la orina que tenías en la vejiga se te escape, o sea, porque muchas veces hay como lo que se llama una relajación de esfínteres, pero un accidente no te va a empeorar eso, digamos. Lo que hay que hacer es no retener orina ni en ningún lugar, ni que estés viajando, ni nada. Parás al costado de la ruta y vas al baño. Chao. Bueno, un gustazo enorme charlar con vos y a cuidarnos. Sí, es importante. Gracias por el espacio. Por favor. Es muy importante esto, hablar de prevención, no solamente ya de enfermedades instaladas, porque ahí tenemos menos margen para actuar. Si uno toma conciencia de que si tiene una vida, yo sé que es difícil, nadie está pidiendo que nos volvamos monjes tibetanos, pero pequeños cambios en nuestra vida pueden marcar grandes diferencias. Y hoy la medicina apunta a ese lado, a la prevención, para poder, digamos, tener una vida más saludable y menos costosa.